también la próstata, ¿verdad? La próstata y en las mujeres el coche, eso se va a poner por donde se puede determinar especialmente la vejiga, a veces tenemos estas capas, ¿no es cierto? Una mucosa, otra membrana basal, una lámina propia y una muscular que se conoce también como el músculo del estrosol y una vejiga urinaria. La próxima. Y vean ustedes la lámina propia, la membrana basal y las células en sombrilla, ¿cierto? Células en sombrilla o en paraguas. ¿Esto para qué sirve? Para evitar que la orina pase en el espesor y hacia los vasos. Eso es característico. La próxima, vamos a empezar. Ahora, el sistema urinario es un poco diferente en las mujeres que en los hombres, ¿no es cierto? En las mujeres hay una proximidad con el sistema genital, circulación, diseminación de las enfermedades, ¿verdad? Y en la edad avanzada hay uno que se conoce con el nombre de la salida de la uretra que se llama cistocele. Pero es masculino. Hay una relación con la próstata, las vías, las glándulas vesicales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque suele ocurrir que cuando hay aumento del tamaño, como van a ver, la hipertrofia de la próstata, ¿no es cierto?, comprime. Y al comprimir puede dar una hidronefosis secundaria cuando esta es más grave, ¿verdad? Entonces, esto produce que cosa una obstrucción urinaria. La próxima pasamos, por favor. Dentro de las anomalías congénitas que ya les he explicado, pueden sacar fotos, el reflujo, ¿cierto? Es más común. Puede haber fístulas, ¿no?, y vertículos. Cuando hay, por ejemplo, debilidad, especialmente de la capa muscular, ¿cierto? Y todas estas alteraciones, ¿verdad? La próxima. ¿Qué quiere decir extropia vesical? Es muy común también esta extropia vesical que se observa cuando hay un defecto de la pared anterior de la vejiga o la pared anterior del abdomen. Entonces hay salida de la mucosa de la vejiga. A esto se conoce con el nombre de extropio. Y en este extropio, macroscópicamente, como veremos, es una formación rojiza granulada y aquí puede haber una alteración, como quiera que está en plena puede haber una metaplasia, una célula o otra célula madura. Esta metaplasia puede ser metaplasia escamosa o metaplasia colónica. Y en acá se puede originar también alteraciones. Alteraciones. La próxima.
Entonces, este es un estrópico. Salida en la ausencia de la pared abdominal, de la pared anterior de la vejiga, salida es el resto de la mucosa. Ahora, los procesos inflamatorios que se conocen con el nombre de cistitis. Existen varios tipos de cistitis, ¿no es cierto? Y estos cistitis nos van a dar en forma ascendente alteraciones del riñón, produciéndonos las pielonefritis. Ahora, estas cistitis pueden estar producidas por limpiaje, obstrucción, instrumentos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué gérmenes son más comunes? E. coli, especialmente en el tracto femenino, ¿cierto? Puede haber el próstata, bacteriemia, microbacter, etc. Más común en el sexo femenino. ¿Por qué? Por la anatomía que tiene también. Ahora, la cistitis tuberosa puede venir por vía generalmente por vía hematológica. Y en la cistitis tuberosa histológicamente se ven todas las características histológicas de una tuberculosis granulomas. Y si se hace el cultivo, puede haber los vacilos. La próxima, tuberculosos. Ahora, el paciente inmunodeprimido es muy común. Hongos, cándida, ¿no es cierto? Y en el Medio Oriente, un parásito, que es el esquistosoma, ¿verdad? Ya me enseñó. Claro, con adenovirus, etc. Ahora, esta cistitis en pacientes que están recibiendo radiaciones por alguna causa, se pueden producir por radiación, ¿verdad? No infecciosa, cuando hay proliferación del tejido linfóico, que se conoce por el nombre de cistitis folicular, puede haber de forma alérgica leucinógeno, ¿cierto? Ahora, en toda cistitis el clínico debe sospechar porque aumento de la frecuencia de orinar, la misión, como la abdominal inferior y suya. La próxima, variantes, cistitis intersticial. Esta cistitis intersticial viene con una petequias, una úlcera que se conoce con el nombre de úlceras de Kuhner, ¿no es cierto? Ahora bien, en esta cistitis histológicamente, ¿qué elementos pueden encontrarse? Células sedadas, ¿cierto? Además de una fibrosis, ¿no es cierto? Esto se tiene que hacer diferencia sobre cáncer. La próxima. La malacoplaquia. ¿Qué es malacoplaquia? Malacoplaquia son remanentes, digamos, de macrófagos que están engulliendo algunos tipos de bacterias, ¿cierto? Pero ¿cómo se manifiesta macroscópicamente? Macroscópicamente, a la malacoplaquia vemos como placas amarillentas sobrelevadas de este diámetro, ¿cierto? Histopatológicamente, de hecho, son macrófagos. Pero además, estos macrófagos, que son grandes, tienen unas compresiones, hay tres clasificaciones que se conocen con el nombre de cuerpos de Michaelis Murphy. Acá vamos a ver una malacoplaquia. Son manchas amarillentas macroscópicamente. Lo único son estos macrófagos con estas compresiones que son los ya no sé conocidos.
¿verdad? Hay una cistitis que se conoce como el nombre de cistitis glandular. Y estas cistitis glandular son cavidades quísticas. O sea que quiere decir que hay casi normalmente tejido transicional que se mete sin romper la lámina foveal por debajo, formando unos nidos. Y esos nidos se conocen con el nombre de nidos de Bruch. Nidos de Bruch. Y estas pueden cavitarse, mirar las cistitis cavitarias o cistitis glandulares. Rápidamente vamos a ver. Vean ustedes cómo se mete uno de estos nidos. La mayor de salir pueden haber formaciones quísticas. La próxima. Ahora esto puede tener una metaplasia. Y en este caso tenemos la metaplasia del colon, metaplasia intestinal. Pero ahí no queda. En el transcurso, estos pueden dar origina dos adenocarcinomas de la vejiga. Pero esto es una metaplasia. La próxima. Metaplasia, ya hemos dicho, escamosa por irritaciones. Adenoma necrofílico quiere decir que algunas estructuras parecidas a la medular pueden interesar la pared de la vejiga, ¿cierto? Entonces pueden ser vocales o pueden ser múltiples y se relacionan, por ejemplo, con el cáncer. La próxima, aquí está, parecidas a un mejor. La segunda del cuarto. Neoplasias vesicadas. 9% causa es el más común a nivel mundial, 9%. 100%, ¿no es cierto?, de la vejiga. El 95% son vejiga epitelial. Y dentro del tipo epitelial, ¿no es cierto?, transicional. Y el resto puede ser escamoso o puede ser glandular. Esa es la frecuencia. La próxima. Ahora puede haber lesiones benignas, ¿verdad? Y lesiones malignas. Ahora, en este caso, las lesiones papilares pueden invadir o no pueden invadir. Cuando son más número de células y forman frondosidades, puede ser benigno y puede ser maligno, ¿cierto? Dando el CIS, que quiere decir carcinoma epitelial superficial, ¿cierto? Netamente benigno. Existen muchas clasificaciones por diversos autores, Yawis, Mostofi y últimamente la Organización Mundial de la Salud, donde aglomeran uropatólogos, oncólogos, ¿no es cierto?, para hacer esas clasificaciones. Entonces, son los tumores epiteliales. La próxima. Ahora, estas pueden ser papilares. Cuando rompen la membrana basal, invasivos, carcinoma papilar ya invasivos. O pueden ser planos, ¿no es cierto? Solamente el número de células nos puede decir que es un cáncer. O pueden romper la membrana basal e invadir, ¿no es cierto?, el estómago. La próxima. Ahora, esta clasificación que ya se ha hecho, esta es la actual, 2016. Organización Mundial de la Salud y los especialistas en uropatología. ¿Cómo clasifican? Papiloma urotelial,
Para los ingleses, por ejemplo, no existía papiloma, ese ya es carcinoma in situ, ¿no es cierto? Pero para la Organización Mundial de la Salud hay papiloma uroterial. Otro, la neoplasia papilar uroterial de bajo potencial maligno. Bajo potencial maligno. Esto quiere decir que las células no tienen mucho pleomorfismo, pero pueden tener varias filas, ¿no es cierto? El carcinoma papilar uroterial de bajo grado, cuando no ha interesado todavía las capas más profundas, ¿no es cierto? O el carcinoma papilar uroterial de alto grado, como el que les he mostrado en la figura de la vejiga, ¿no es cierto? Que parece un polígono de alto grado. Esas son las clasificaciones, resumiendo. La próxima. Ahora, dentro de la epidemiología hay una relación hombres 3, mujeres 1, ¿no es cierto? Más frecuente en países desarrollados y en medio urbano, ¿verdad? La edad etaria es esta, 50, 80 años. La próxima. Ahora, hemos dicho, dentro de la epidemiología se achaca al tabaco un buen porcentaje, a la explosión industrial, las aminas, ¿verdad? El espectosoma, ya les he dicho, en los países árabes, por ejemplo, ¿no es cierto? Uso prolongado de analgésicos, uso de quimioterápicos que están para otro tipo de tumores y las radiaciones. Esas serían las causas. La próxima. Una cosa importante dentro de la patología molecular, lo que interesa es el cromosoma 9. En el cromosoma 9 hay alteraciones o deleciones de estos brazos, ¿no es cierto? Y estos son los marcadores para identificar el cromosoma, los marcadores histoquímicos, inmunohistoquímicos, hemos dicho, son todos esos. Pero está en el patrón, en el cromosoma 9. ¿Y cómo se originan todos estos? En forma papilar, ¿cierto? Tanto el menor grado, mayor grado, el plano, el invasivo, ya les he mostrado anteriormente en la próxima. Papilomas, 1% en jóvenes, lesiones papilares, ¿no es cierto? Bajo riesgo de recurrencia. Ahora, estos pueden ser invertidos, uno no mira en la cistoscopía, pero pueden estar por dentro, ¿no es cierto? A eso se conoce con el nombre de papilomas invertidos. Pero estos conservan su lámina propia. Aquí está un papiloma, decir antropólogo, ¿no es cierto? Benigno. Pero para algunos autores esto ya son carcinoma papilar, ¿verdad? Papiloma. La próxima. Esos diferentes cortes, como son como polífono, entonces los cortes ya se pueden imaginar en tercera dimensión, son estos son sus tallos, ¿no es cierto? Y el revestimiento. La próxima, esto rápidamente vamos a pasar, la mayor aumento. Vean ustedes el número de células que puede haber y esto, y el pleomorfismo que puede dar los grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La próxima. ¿No es cierto? Más sólidos, la próxima, ¿verdad? Pero el número está aumentado, aquí hay más pleomorfismo, la próxima. ¿Verdad? Ahora, esto, neoplasia epitelial papilar de bajo grado, de potencial maligno, son más grandes, ¿no es cierto? El uroterio puede estar normal o engrosado, con mínima anormalidad, son de bajo grado, quiere decir. Recurrencia tanto, condición ya 5%, más agresivo. María, la otra. Vean ustedes, ya existe pleomorfismo, ¿no es cierto? En relación a la anterior, la próxima, a mayor detalle. Más pleomorfismo, núcleos bastante ostensibles, próxima.
y a mayor detalle. ¿Verdad? Bueno, ahora en el carcinoma papilar uroterial de bajo grado hay atipia, pero también puede ser leve. La arquitectura está perdida, hay una pérdida de la polaridad, ¿no es cierto? Recurrencia 50%. La próxima, todo eso se tiene que ser en la cistoscopía. ¿Cómo está esta imagen? La próxima. Aquí hay más pleomorfismo, más número de células, más filas, entonces hay mucho más pleomorfismo. Esto quiere decir que ya está invadiendo la capa, la lámina propia. La próxima. A más detalle, lo mismo. La próxima. Otra. La próxima. Ahora, el carcinoma papilar de alto grado. Las papillas ya están fusionadas. Parece un coliflor donde tiene necrosis. En aquella se ve muchas atipias, ¿no es cierto? Entonces, esto ya invade a las estructuras o la pared de la vejiga. La próxima. Una cistoscopía, aquí hay procesos más llamativos. La próxima. Histológicamente, miren ustedes, mucho pleomorfismo. Estas papilas ya están muy juntas unas con otras. Esto ya está muy juntas unas con otras. Esto quiere decir que ya está invadiendo mucho más la pared muscular, la próxima. Incluso tomando ya los vasos, para dar luego a un estadio más grave, que es la metástasis. ¿No es cierto? Ahora, el caso in situ plano. Puede estar todo el espesor, ¿no es cierto? Algunos dicen palletoide, ¿no es cierto? Pero la citología es atípica, no hay cohesividad, pero las filas pueden estar solamente más de 6. Una cosa muy importante es acordarse de la membrana basal. Acá no hay invasión de la membrana basal y es por eso que se conoce con el nombre de cáncer in situ o intraepitelial. La próxima. Vean ustedes, todito está in situ, pero la membrana basal está intacta, ¿no es cierto? Pero aquí es in situ. Solamente hay pleomorfismo, aumento del número de células, la membrana basal está intacta. Cuando invade la membrana basal esto es muy importante, ya es invasor, y a medida que ya sea invasor, se hace mucho más pleomorfismo las células transicionales. La próxima. Invasor, ¿no es cierto? Masas de gran tamaño, ulceradas, ¿verdad? Ulceradas. Esto se invade las otras capas. La próxima. ¿Verdad? Entonces, asociadas a una que es de menor grado, puede volverse de mayor grado en otras áreas, ¿no es cierto? Y el tratamiento pues es quirúrgico, algunos le están esto para la vacuna, el BCG, para poder mitigar, pero la mayoría termina en cistectomía, hay que sacar la vejiga. Vean ustedes un invasor como el que hemos mostrado, ¿cierto? Ahora, en aquí existen estadios, ¿cierto? Estadio. Y estos estadios están dados de acuerdo a la invasión de las diferentes capas, ¿verdad? En la mucosa, por ejemplo, carcinoma epitelial, TA hasta la lámina propia, TA1 un poco más allá, T2 la muscular, T3 toda la muscular hasta la serosa y T4 que se sale y ya da metástasis, ¿cierto? Metástasis. La próxima. Vean ustedes, este ya es cáncer muy avanzado, todo ya es muy pleomórfico. Cuando era la clasificación de Mustafi, que a mí me gustaba mucho, antes era de acuerdo a la
clase de las selvas, ¿no es cierto? No solamente del recuerdo de las capas, de acuerdo a la clase y la invasión de las mismas. Ese otro autor. La próxima. Acá vean ustedes cómo está invadiendo. Yo tengo bastante material de esto, porque cuando yo estaba haciendo mi residencia, era el jefe de residentes y el especialista era el jefe de antropología formado en los Estados Unidos, me felicitó. Él era el mejor uropatólogo de México. Y como era mi jefe, yo era el jefe de residentes, me estimaba bastante. Y esas veces no había como esto que se llamó para dar eso, ¿no es cierto? Era solamente con esto, este equipo que yo nomás lo uso, porque tengo bastante material. Entonces, él me llegaba a dar con 2 o 3 de estos jugadores, y yo le pasaba, y él empezaba a dar sus conferencias, sus charlas. Y lógicamente me hacía fusilar su material, pues, ¿no? Y de ahí yo tengo todo eso, todo ese material que lo doy en charlas, ¿no? Charlas de especialidad. Pero aquí vean ustedes cómo infiltra la capa muscular. Invasor. La clínica, ¿cierto? Pronóstico ya muy mal. ¿Por qué? Porque he invadido a la muscular. La próxima. Lo mismo, el manejo como debe ser. En caso de no nos interesa mucho, sino a los urólogos o oncólogos, ¿verdad? Pero para nuestro conocimiento es esto. La próxima. Variantes de otras neoplasias, ¿no es cierto? Hay neoplasias de otro tipo, por ejemplo, linfoepitelioma, linfopapilar, son de células pequeñas que se parecen a los linfocitos, son muy agresivos. Ahora, de los otros tipos de tejidos, hay leiomiomas, ¿no es cierto? Leiomiosarcomas. Esto es muy importante en niños, ¿no es cierto? El famoso sarcoma por tiroides. Nosotros llamamos tiroides, ¿no es cierto? Son cánceres embrionarios que se presentan en los niños, o sea, no es niños próximos. Y el tipo escamoso, o sea, con metaplasia escamosa, invasor, ¿no es cierto? Invasor, que está invadiendo todo esto. ¿No es cierto? Y las células, lógicamente, de este cáncer escamoso, que es mínimo, son células pavimentosas, y acá existe esto que se conoce con el nombre de perlas córneas, ¿no es cierto? Que están atípicas. La mayor letal. Los adenocarcinomas. Son raros los adenocarcinomas, ¿no es cierto? Eso yo les he dicho que se pueden traducir a una metaplasia, ¿no es cierto?, colónica o columnar. La próxima, vean ustedes, forman glándulas adenocarcinomas. La próxima. Estas pueden invadir, ¿verdad? La próxima. Vamos a practicar las prácticas, vamos a repasar de lo anterior. Esto es hipoplasia, lo que tenemos, ¿no es cierto? Lo que han visto. Y de aquí pueden hacer su izquierda. Hipoplasia renal. Renal pequeño, los análisis o pelvis están ahí, ¿cierto? La próxima. Eso es. Ahora, esto es de años antes, lo mismo que tal, ahora ya está bastante maltratado, ¿cierto? Resistencia a la evolución fetal. La próxima es lo que hemos visto. Riñón engrossadura, o sea, bonito está, ahora ya está deteriorado. La próxima. Riñón poliquístico,
renal, por cualquier causa, necrosis de coagulación hemorrágica difusa, ¿no es cierto? Puede ser una rama de los vasos en forma de geométrica. Origen aquí y así se produce. Esto es total, que han visto ustedes. La próxima. La glomerulonefritis. En esto tenemos que son los microabscesos que se la ve bien y ustedes la han visto también que había deteriorado. ¿Cierto? Aguda. La próxima. La glomerulonefritis crónica, ¿por qué? Porque aquí ya está totalmente hialinizado. Retrae el intersticio y forma esta rugosidad, ¿no es cierto? Ya es un riñón terminal, como el que les he mostrado anteriormente. Próxima. Glomerulonefritis granulomatosa todavía se conserva así. Esto se confunde con qué? Con el cáncer de células renales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene este color amarillento, porque tiene esto, las células claras, por eso también esto tiene, mejor dicho, histocitos. El cáncer de células renales tiene células pares, ¿no es cierto? Ahí confunden. La próxima. Tuberculosis. Estas cavidades, había unos necrosis de clasificación, ¿verdad? Histológicamente. Habitada la próxima. El hidronefros gigante, ¿verdad? Aquí está gigante que tenemos. Esto lo han fusilado. La próxima. La hidronefrosis con hidrouretero. ¿Cierto? Esto quiere decir que ha habido una obstrucción por cualquier causa en niveles más bajos. ¿Cierto? Hidronefrosis con hidrouretero. La próxima. Litiasis renal, cálculos, ya se nos han perdido solamente a ella. Litiasis renal. La próxima. Esta litiasis renal puede originarse en análisis, no se llama en forma de placas de llanta. Carcinoma de células renales. Se confunde porque tiene estas células, estas son los amarillentos. Este ya está un poco deteriorado. Este es el cronosoma adultos, ¿no es cierto? Y el nefroblastoma que les he mostrado ya un niño de 3 años, ¿cierto? Tenemos que ya les mostramos, son las hemorrágicas, son los necróticos, etc., diferente del hiperlinfoma. Papilar, hay todavía de células transicionales